Buenas tardes, hermanos. Un sábado más. Hoy vamos a hablar de la oración, el poder que tiene la oración. Para entrar en contexto, la oración es como las vías de un tren. Una locomotora tiene una gran potencia, una gran fuerza y un gran poder que se encamina. Pero si no tiene esas vías para guiarse, para transportarse y para llevar toda la carga y todas las personas, no puede llevarse adelante porque se atrancaría en la tierra. La oración son las vías del tren. La oración son las vías de la obra de Dios. Vamos a entender y vamos a entrar en contexto, ¿sí? Que es necesario que oremos delante de Dios, así Él nos lo pide. Es necesario, ¿por qué? Dice Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Y el siguiente versículo dice: y otra vez digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo a cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es importante esto, entender de que primero en la tierra y después en el cielo. Primero debemos clamar y Dios va a responder, porque así lo ha decidido Dios. Dios no es un Dios que obre solo, aunque tiene el poder y lo podría hacer, pero Dios quiere trabajar en comunión juntamente con su pueblo para llevar a cabo su obra, y Dios eligió al hombre para llevar a cabo su tarea, su obra. Y Jeremías dice: clama a mí y yo responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Otra vez, primero debemos clamar para que Dios nos muestre esas cosas ocultas que Él tiene. Primero la oración, primero debemos buscarlo a Él para que Él muestre su obra. Vamos a ver 3 puntos de la oración, 3 puntos que para mí es importante, 3 puntos a tener en cuenta en la oración. Y el primer punto para tener en cuenta en la oración es que la oración es que cuando yo entro a su presencia, que tengo libertad para entrar a su presencia, no solamente se trata de mí. A veces el egoísmo está en todas las áreas, pero también está en la oración. Y empezamos a orar y nos damos cuenta que toda esa oración se trata de mí, de mis necesidades, de mis preocupaciones, de lo que me pasa a mí y de lo que me pasó a mí. Y yo le empiezo a contar como si Dios fuera un psicólogo y empiezo a desahogarme delante de Dios de lo que me pasa a mí y solamente se trata de mí. O sea, no quiere decir que Dios no responda nuestras necesidades. Dios responde nuestras necesidades. Pero debemos plantearnos no de una manera egoísta y no de que toda nuestra vida de oración sea simplemente lo que me pasa a mí. ¿Sí? Sí debemos orar por nuestras necesidades y debemos plantearnos que Dios es fiel. De que Dios es fiel, porque Dios comenzó una buena obra en mí, Él es fiel, Él no me va a dejar. Eso es importante entender, pero nuestras oraciones no tienen que ser egoístas y solo darle prioridad a mis necesidades, ¿sí? Debemos abrir un poco más y ser un poco más amplio y entender esto, lo que decía Mateo 6:33. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, el primer punto es que no se trata de mí. No solamente se trata de mí, ¿sí? Sí, Dios va a responder mis necesidades porque Él es fiel. Él es mi proveedor, Él es mi Dios, ¿sí? Y debemos plantearlo: Señor, tú eres fiel. Y sí debemos orar por nuestras necesidades, pero no toda la oración. No toda la oración. Y no debería ser la prioridad. El segundo punto es buscar el reino de Dios y su justicia. El segundo punto es buscar la voluntad de Dios. Ponernos de acuerdo en buscar la voluntad de Dios. Y este es el punto más importante: la voluntad de Dios.
Yo debo buscar qué es lo que Dios desea, qué es lo que hay en el corazón de Dios. Debo anhelar, Señor, entrar a su presencia y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿En dónde estás obrando? Yo quiero trabajar, yo quiero obrar, yo quiero servirte. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? Si no buscamos la voluntad y lo que Dios quiere, ¿sí?, se va a convertir nuestra oración en una oración centrada en nosotros mismos. Vamos a ver qué decía Primera de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Salmos 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. David, alguien que tenía un corazón conforme al de Dios, buscaba la voluntad de Dios. Decía en el Salmo 40, versículo 8, dice, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Eso era buscar la palabra de Dios, buscar qué es lo que piensa Dios, qué es lo que está haciendo. Yo debo buscar su voluntad. ¿Cuál es la voluntad para con mi vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con su iglesia? Dice Romanos 12:2, y no adoptéis y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, aceptable, perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Debemos buscar cuál es la voluntad de Dios para este tiempo, qué es lo que Dios quiere hacer con su iglesia, ¿sí? Y eso, cuando más entremos, cuando más busquemos de Dios, más busquemos su reino, se va a impregnar en nosotros una carga que es la carga de Dios. Fíjense la oración de Jesucristo. Enséñanos a orar, les decía a Jesucristo. Y Jesucristo le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Fíjense, Jesucristo, venga tu reino. Eso es lo que yo anhelo, dice Jesucristo. Venga tu reino, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces las primeras palabras dice, Señor, santo es tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Debemos buscarle a Él en oración y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para con mi vida? ¿Cuál es tu voluntad en mi trabajo? ¿Qué quieres que haga en donde estoy, en mi familia, en mi iglesia alrededor? Dios tiene muchas cosas que hacer en la tierra, tocante a muchas áreas, pero ¿cómo podemos nosotros saber qué es lo que Dios quiere si mi oración se centra en mí mismo? Se centra en lo que a mí me está pasando y no estoy buscando la voluntad, el plan y el propósito de Dios. Debemos acercarnos a Dios y dejar que Él imprima en nosotros lo que Él desea hacer. Debemos dejar que Él llene de carga nuestro corazón por lo que quiere hacer y movilizarnos y actuar. Vamos a ver en Ezequiel 36:37. Dice esto, dice el Señor soberano, estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y a aumentar su población como un rebaño. Otra vez, ¿no? Dios desea aumentar su población como un rebaño, pero está dispuesto a escuchar. No lo va a hacer hasta que su pueblo ore. Isaías 62:6-7 dice, oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas, y ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen, ustedes que dirigen sus oraciones al Señor, no den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Otra vez, Dios había puesto centinelas que oren día y noche, que no descansen hasta que Dios termine su obra.
hasta que el Señor termine su obra y haga de Jerusalén su orgullo otra vez. Debían orar primero, debían permanecer, debían ser constantes en la oración para que Dios pueda terminar su obra. Otra vez vemos que el pueblo de Dios obra juntamente con Dios. Ahora, cuando oramos su voluntad, cuando buscamos su propósito, cuando buscamos realmente qué es lo que Dios quiere hacer y nos comprometemos con su voluntad, con sus planes, nos comprometemos con su obra y empezamos a actuar conforme a lo que Dios quiere hacer y estamos haciendo algo conforme a la voluntad de Dios, ese tipo de oración va a tener resistencia. Y el tercer punto es la resistencia de Satanás. El tercer punto es, vamos a tener resistencia, tenemos un enemigo que es Satanás y se va a oponer, porque cuando el reino de Dios desciende, las tinieblas retroceden. Cuando su iglesia avanza, las tinieblas retroceden, el enemigo retrocede. Y eso lo entendemos, ¿sí? Vamos a ver también este ejemplo y lo vamos a ver clarito en una oración conocida también, que es la oración de Daniel en el capítulo 10. Dice: y entonces esto me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Porque ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Sí? Dios le iba a revelar lo que iba a pasar a Daniel. Iba a tener revelación. Pero ¿qué pasó con Daniel? ¿Qué era lo que había en el corazón de Daniel? Dispuso a entender el plan de Dios. En oración, perseverando. Durante 21 días perseveró en la oración. A entender, a humillarse, qué era lo que Dios quería hacer con su pueblo. Qué era lo que Dios quería hacer. Y durante 21 días. Pero en esos 21 días dice que hubo resistencia. ¿Qué hubiese pasado si Daniel hizo orado un solo día para tener revelación, para ver qué es lo que estaba pasando con su pueblo, para que Dios obre un solo día? Tal vez esa resistencia satánica haya sido muy grande y no hubiese podido obtener respuesta a la oración. Sin embargo, él no cesó, siguió orando durante 21 días. Era un hombre de oración, pero que había dispuesto su corazón a entender no solamente sus necesidades, sino a entender cuál era el plan de Dios, cuál era el propósito de Dios, que Dios le traiga revelación, que era lo que quería hacer con su pueblo, con su iglesia. Debemos pedirle a Dios qué es lo que quiere hacer con su iglesia. Daniel oraba, ¿sí?, por el pueblo de Dios, para que traiga libertad, para que le revele qué era lo que iba a venir y lo que iba a pasar con Jerusalén. Sabemos, dice, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice 1 Juan 3:8, pero para esto se ha manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Tenemos la victoria en Jesucristo. Amén. Tenemos victoria en Jesucristo, que vino a deshacer las obras del diablo. Pero nosotros, como hemos venido estudiando la armadura de Dios, sabemos, ¿sí?, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, con huestes espirituales en las regiones celestes de maldad. Y sabemos que las armas también de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Entonces,
Dice que Jesucristo en Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ello en la cruz. Tenemos la victoria. Tenemos la victoria en Jesucristo. Amén. Y cuando oremos, oremos de un lugar de autoridad, que tenemos la victoria y las tinieblas van a retroceder. Cuando buscamos el plan de Dios, cuando decimos, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, empezamos a desatar la obra que Dios tiene. Dejemos de centrarnos en nosotros mismos y confiemos en que Dios es fiel. Y oremos con fe, buscando su presencia, buscando qué es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Y Dios responderá. Pero si no oramos en nuestra vida diaria, nos vamos a despegar cada día más de lo que Dios quiere hacer y nos vamos a centrar en nosotros mismos. Hoy este mundo egoísta está centrado en sí mismo porque Satanás gobierna en este mundo. Pero Cristo gobierna en todo el universo y sobre Satanás. Lo venció en la cruz derrotando a la muerte, al infierno, ¿sí? Y al pecado. Entonces confiemos, hermanos, teniendo en cuenta esto, que a la hora de orar debemos buscar su presencia, debemos buscar su voluntad, qué es lo que Él quiere hacer con nuestra vida, con su iglesia juntamente. Debemos buscar qué hay en el corazón de Dios y que se imprima en nosotros su palabra, qué es lo que Él quiere hacer. Y de esa forma vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo decía, las obras que yo hago no las hago por mi cuenta, sino por la voluntad de Dios. Jesucristo, cuando estuvo en Getsemaní, dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y oró 3 veces, grandes gotas de sangre, diciendo, Señor, que no se haga tu voluntad. Y cuando le fue revelado, cuando entendió, cuando luchó contra su carne y dijo, es hora de ir a la cruz, vamos, ya está, el tiempo se ha cumplido. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Debemos perseverar en la oración. Vamos a tener resistencia. Satanás va a atacar a nuestra familia, va a atacar a nuestra salud, va a atacar nuestra mente, va a atacar a nuestro alrededor, va a atacar por todos lados. Pero debemos orar para tener discernimiento, entendimiento espiritual y vencerlo con el poder de Jesucristo, que venció en la cruz. Tenemos autoridad, somos sus hijos. Y somos los encargados de traer y de llevar su reino aquí en la tierra. No estamos solos, estamos juntamente con Cristo. Amén, hermano. Espero que este tema de la oración te sea de bendición y que a la hora de orar puedas tener más en cuenta que debes buscar su voluntad. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que debemos entrar a tu presencia con humildad, buscando, Señor, tu voluntad. ¿Qué es lo que hay en tu corazón, Señor? Gracias, Señor, porque tú quieres usarnos. Gracias porque tú no trabajas solo, Señor. Gracias, Padre, por llamarnos, rescatarnos, Señor, y darnos un propósito, Señor. Padre, hoy rogamos que nos muestres, que nos reveles cuál es tu plan con tu iglesia, cuál es tu plan con tu iglesia en Los Hornos, cuál es tu plan, Señor, con mi vida, con mi familia. Muéstrame, Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor. Perdóname, Señor, porque a veces soy egoísta y me enfoco en ti. Dame discernimiento espiritual para saber en qué área, Señor, estoy fallando, para en qué área, Señor, el enemigo está gobernando. En el nombre de Jesús, Padre, dame tu autoridad. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdame a entender más de ti, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú respondes. Gracias porque tú escuchas, Señor. Gracias porque tú estás presente en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor. A ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga y tenga una hermosa semana.